Abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 1. Hoy vamos a ver la cuarta parte de la santidad de Dios y la nuestra. En esta carta es conocida por muchos por la carta de los Alpes, le llaman, de las alturas, porque los que comienzan a leerla o a estudiarla o a memorizar esta carta a los Efesios, y aunque no la vamos a estudiar capítulo por capítulo, verso por verso, nos llevará a poder ver que estamos sentados con Cristo Jesús. Y todo eso es por lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, al enviarlo y morir en esa cruz por nosotros en la cruz del Calvario. Si entendemos dónde estamos ya en Cristo, si entendemos que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, el capítulo 3, 4 y 5 será fácil. Los esposos amarán a su esposa como Cristo ama a la iglesia por lo que ya tienen en Cristo Jesús. Las esposas no lucharán en someterse a su esposo porque saben que lo que ya tienen en Cristo. Y los hijos obedecerán a sus padres porque saben lo que ya tienen en Cristo Jesús. Vean el versículo 3. El versículo 3, y vamos solamente a ver este tópico de lo que habla el Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que veamos este versículo o esta declaración de Dios a través de Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya lo ha hecho el Señor. ¿Saben lo que significa esta declaración? Esas palabras dichas por medio de Dios a través del Espíritu, de su Espíritu, para después de 2000 años y como iglesia leerlas y estudiarlas. Tomen en cuenta de que Pablo escribe esta carta no desde la playa, estando en vacaciones. No la escribe desde una cabaña del campo en las montañas, descansando. Las escribe desde la cárcel. Escribe esta carta desde la cárcel. Está preso por llevar a Cristo Jesús, por predicar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, por predicar el Evangelio de Dios. Y lo escribe y les está diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Y si lo podemos resumir en esas palabras, es decirles, estoy tan bendecido, es lo que quiere decir Pablo. Estoy tan bendecido, quizá no físicamente, quizá no materialmente, o no materialmente en absoluto, pero espiritualmente estoy muy, muy bendecido por mi Padre, por mi Señor Jesucristo. Pablo sabía que estaba bendecido por las bendiciones que tenía en Cristo Jesús. No en otro lugar, sino en Cristo Jesús. Sino en Cristo Jesús estaba bendecido. Qué importante que la iglesia de hoy en día en México, en cualquier lugar donde esté la iglesia de Cristo, pueda entender lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Muchas iglesias hoy en día parece que estuvieran en competencia con las obras. Sus mensajes son mensajes empresariales, de cómo manejar finanzas, de cómo manipular el sistema espiritual para poder ser bendecidos materialmente. Eso es lo triste del movimiento de la prosperidad hoy en día. Y la palabra de Dios
nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, la gran bendición celestial que ya tenemos, que es en Cristo, la obra completa que Dios ha hecho es caminar en esa santificación que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Lo miramos las semanas pasadas. Si tan solo supiéramos que ir constantemente sobre nuestras rodillas e ir ante nuestro Padre en el nombre de Jesucristo, en eso nos muestra quizá a lo mejor nuestra incapacidad, pero nos muestra la capacidad de un Dios sin límites. Un Dios sin límites. Cuando el pueblo de Israel luchaba con sus enemigos, dice que luchaba de una manera física. Usaban sus cuerpos, espadas literales. Pero eso era solamente sombra de la lucha que los hijos de Dios y la iglesia de Cristo Jesús tenemos en Cristo Jesús y las victorias que tenemos en Cristo Jesús. Dice su palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, sino contra principados, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos espiritualmente en los lugares celestiales, en Cristo. Y nuestras luchas y nuestras batallas son en los lugares celestiales. Ahora, escuchen esto, pongan atención en esto. Hoy en día no traemos corderos para ser sacrificados. No traemos palomas en holocausto, como en el Antiguo Testamento. No lo traemos. No traemos eso. Ahora sabemos que nuestro Cordero, que es Cristo Jesús, es el que nos permite estar delante de nuestro Padre Celestial. Nuestras bendiciones, vean ahí de nuevo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición. Noten que es en singular. Porque la bendición no son cosas. La bendición es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, como lo vamos a ver en esa mañana, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y lo está diciendo una vez más, lo está diciendo desde la cárcel. Enfermo, quizá a lo mejor sin comer, sin cosas materiales, pero ahí está. Bendecido en Cristo Jesús. Hay una protección poderosa cuando en realidad un hijo de Dios, cuando una persona dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, lo recibo como mi Señor y Salvador, y de una manera poderosa Dios empieza a obrar en esos hijos que se acercan así. Y lo vamos a seguir viendo. Ahora, Él nos escoge, ven en el versículo de nuevo ahí, el versículo 5. El versículo 5 lo que dice, versículo 4, perdón. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántas veces nos equivocamos buscando la respuesta en lugares donde no está la respuesta? Buscando la lámpara mágica para frotarla y ver las fórmulas para cumplir nuestros deseos. Buscamos el método correcto para hacer crecer nuestra vida o lo material o una congregación. Así que de repente viene un iluminado, entre comillas, ¿no? A quien le ha sido revelado y viene y le dice, no lean la Biblia, cuenten chistes.
Eso es lo que va a traer gente. Y a lo mejor trae gente, pero no trae vida espiritual que sea en Cristo. No se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma el corazón. Es el evangelio de Cristo el que transforma el corazón. Así que de repente empiezan a buscar el santo grial y ellos ya lo conocen. Y les muestran a los demás la fórmula correcta, pero sin Cristo. Por eso Pablo se encarga de decirles: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras bendiciones es la persona de Jesucristo. Nadie nos puede quitar esa bendición espiritual de Cristo. Nadie. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni las potestades, ni los ángeles. Nada nos puede quitar esas bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a los hijos de Dios. Ahora, vean el versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Traten de figurar ese versículo y nos volveremos, ¿saben qué? Se nos explotará el cerebro. ¿Cómo es que Dios nos escogió antes de que creara todo el universo, antes de que creara la tierra? ¿Cómo es que Dios nos escogió? Dios nos escogió antes de que creara todo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Más de 900 veces la palabra de Dios menciona la palabra santo y santidad. Quiere decir que es muy importante y es uno de los atributos en los cuales Dios va a mencionar más sobre su persona. Ahora, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados para Él, es lo que quiere decir. Y Dios nos escogió para poder bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que la vida física es solamente la sombra de lo espiritual. ¿Cómo puede ser posible que su infinita misericordia Dios se haya fijado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, antes de que creara todo el universo? Y lo maravilloso es que nos escogió para que fuéramos santos delante de Él. ¿Con qué razón Pablo les dijo a los romanos: no hay ni uno que busque a Dios? Nosotros no lo escogimos. Él nos escogió primero. Y eso es algo maravilloso. Porque si nos hubiera dado a nosotros la elección de escogerlo a Él, no lo hubiéramos escogido, porque no hay capacidad de nosotros para escoger a Dios. Por eso nos escogió primero. Tomen en cuenta esto. Antes de que fuera creado todo, Dios nos escogió. Antes pensábamos nosotros que algo santo era una imagen de yeso o de metal o de barro. Y Dios dice: ustedes son los santos, aquellas personas que me han recibido como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Cuando Dios formó a Adán, imagínense eso. Dios toma el polvo de la tierra y forma y hace esta imagen de barro. Y en su mano lo toma y lo acerca a su boca de él y sopla sobre él vida.
Y la primera palabra es Yahweh. Primer nombre, el primer respiro. Y entonces comenzó a pensar y a moverse. Y sintió la necesidad de adorar a Dios. Dios era el que cumplía todo en su corazón. Quería adorarle, quería servirle, quería exaltarle. Lo había hecho para su gloria y alabanza, y lo había hecho a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza lo había hecho. Y allí está. Y lo había hecho y lo había apartado para que fuera santo y sin mancha delante de Él. Lo había escogido en Cristo Jesús. ¿Qué tal cuando aquel muerto, hermano de Marta y María, o aquel hermano antes de que muriera, Lázaro, cuando estaba ahí, y a lo mejor dice la palabra de Dios que Él amaba a esa familia. Jesús amaba a esa familia. Jesús los ama a ustedes. No se ha equivocado en haberlos escogido. No se ha equivocado en poder haber escrito su nombre en el libro de la vida. Él tiene un plan para sus vidas. Y algo especial. Y ahí está. Y de repente Lázaro dice: Marta, María, no me siento bien. No sé qué me pasa. No me siento bien. Voy a acostarme un rato. Y se fue y acostó. Y cuando se acostó, dice: ven a comer algo. ¿Quieres comer algo? No quiero comer, no me siento bien. Y pasó un día. Dice: vamos a ir a buscar a Jesús. Lázaro, vas a estar bien. Vas a estar bien. Voy a ir a hablarle a Jesús. Jesús nos va a ayudar con tu salud. Y fue y lo buscó, y lo buscaron a Jesús. Y lo encontraron a Jesús. Y cuando lo encontraron, dice: voy a ir a verlo. Y aquel día se puso tan malo que murió. Y pasó un día, 2 días, 3 días. Y ni siquiera Jesús fue al funeral. El Santo de Israel había llegado tarde, al 4.º día. El Creador del universo había llegado tarde. Bueno, al menos eso parecía. Y Jesús dijo: ¿dónde está Lázaro? Y lo llevaron allí donde habían excavado esa peña, en esa roca, esa cueva, donde lo habían puesto. Y no hizo lo que Elías hizo cuando cayó aquel niño muerto, se echó sobre él. Ni lo hizo como Pablo cuando aquel joven se cayó del 2.º piso y se echó sobre él. Y no lo hizo como quizá nosotros lo hiciéramos a través de este médico, este otro. Por favor, dele resucitación de boca a boca. O haga esto por ellos, pues, sálvelo, levántelo. No lo hizo así. Se paró enfrente de aquella tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro allá adentro escuchó la voz del Creador del universo. Y su corazón comenzó a palpitar. Y el primer respiro después de esa muerte: Yahweh. Su sangre comenzó a correr por su cuerpo. Ahora su cerebro tenía las ondas cerebrales comenzaron a mover su cerebro. Dios, porque cuando se escucha, una persona puede estar muerta, o puede estar en el polvo, o puede estar en cualquier aspecto, y escuchan el nombre de Dios, el Dios que tiene poder.
Ese es el Cristo que nos ha escogido. Así que ahí está Jesús, el Santo de Israel. Había escogido, dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que yo pensara algo de Dios, antes de que ustedes pensaran algo antes de Dios, antes de que su corazón palpitara por Él, antes de que respiraran ese respiro y el Espíritu de Dios nos convenció y nos vino y nos sopló y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Espíritu de Dios sopló sobre nosotros aquel día que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ese respiro, Yahweh, comenzó. Y no pudimos parar de hablar de Cristo. La vida espiritual había comenzado en personas que ni siquiera se fijaban en Dios. Eso es Dios. Por eso Lázaro escuchó ahí: Lázaro, sal fuera. Y dice que salió y miró a su Salvador, a su Señor. Créale al Señor lo que dice su palabra. Afirme su fe en Él a través de ella. Porque quizá a lo mejor se encuentra en alguna situación que parece difícil, porque a Dios le gusta trabajar desde lo imposible de los hombres. Esa es la manera en que Dios trabaja. Cuando dice esto es imposible, dice Dios, yo me encargo de eso. Ese es el poder de Cristo Jesús. Ese es el poder del Dios en el cual hemos creído. Y ahora respiramos y cada respirar es Yahweh. Cada respiro es para Dios, el Dios creador del universo. Vean el versículo 4 ahí. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y se enamora habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vean ese el versículo 6. Nos hizo aceptos y nos hizo para su alabanza de la gloria de ¿qué? ¿Saben lo que significa esa palabra? Gracia. Gracia es algo que ni ustedes ni yo jamás podremos ganarnos. Un Dios santo que nos aparta para su gloria y alabanza eternamente. Y nos aparta y nos escoge por amor, en amor habiéndonos predestinado. No por casualidad, Él nos ama, amén. Tanto nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Así que cuando Adán fue creado y sopló y comenzó la vida, y comenzó la vida espiritual también. Yahweh. Esas fueron las palabras. Y en Lázaro igual. Y en ustedes. ¿Recuerdan
Cuando antes no pensaban en Dios, cuando antes no pensaban en lo que Dios podía hacer en sus vidas, y ahora aman a Dios, y ahora buscan a Dios, y ahora proclaman al Señor. Porque el Espíritu de Dios sopló vida por la sangre de Cristo Jesús. Señor Jesús, no puedo dejar de pensar en usted, de proclamarle, de adorarle. No puedo. Ya no se puede. ¿Con qué razón dice Dios los voy a bendecir con toda bendición espiritual? ¿Dónde? En los lugares que entonces no es algo físico. Qué terrible la doctrina del movimiento de la prosperidad. Porque el movimiento de la prosperidad dice, reclámele a Dios cosas materiales. ¿Creen que esas son las bendiciones? Las bendiciones es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Alguien pudiera decir, tengo hambre. Y Jesucristo le va a contestar, yo soy el pan de vida. Señor, me siento perdido. Alguien pudiera decir, me siento perdido, Señor, a través de todo esto. Siento que se me acaba el piso, Señor, me siento perdido. Y el Señor le dice, yo soy el camino. Y a lo mejor podemos decir, quisiera conocer la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Él es el cumplimiento de todo. ¿Por qué buscan entonces en fórmulas? Y de repente nos encontramos con los iluminados de hoy en día, ¿no? Frote la lámpara y le va a ir bien. Como si fueran cosas materiales. Es espiritual. Nuestra bendición está en el cielo, dice su palabra. Espiritualmente, celestialmente. Y cuando podemos ver que las bendiciones son espirituales y están celestialmente, y podemos ver el poder que hay en la santidad de un hijo que dice, Señor, voy a vivir para usted, pensar en usted, Señor, y apartarme de las cosas que son del mundo, Señor, porque usted ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Entonces no hay límites para el Señor y para el Hijo que le cree a Dios. Quiero terminar con aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Él nos escogió con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Cristo Jesús. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para que fuéramos santos y sin mancha y delante de Él. Pero también cuando los discípulos miraron algo en Jesús, a pesar de que era mismo Dios, escondía su divinidad. Y ahí en Mateo capítulo 6, lo miraron que se apartaba para hablar con Dios. Y cuando se apartaba para hablar con Dios, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, cuando ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y enseguida menciona algo. Santificado, ¿qué dice? Sea tu nombre. No dice es tu nombre. No es una declaración del hombre. Santificado sea tu nombre. Y enseguida sigue diciendo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Interesante. Porque esa oración se las dice al comenzar su ministerio y al terminar el ministerio. 3 años cuando comienza su ministerio y al final de los 3 años se los vuelve a decir, enséñanos a orar.
Y ellos pensaban que les iba a enseñar otra oración más sofisticada, con más poder. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué les decía con aquellas palabras? Dios, escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Dios no vendrá a un lugar donde su nombre es profanado. Escuchen esto. Es tan santo y tan puro que Él no vendrá a un lugar donde constantemente se profana su nombre. Él no va a negociar la santidad. La santidad, la característica de Dios, no se negocia. Es tan santo, que dice, en el cielo se hace su voluntad. En la tierra muchas veces no se hace ni siquiera en los hijos de Dios. Los hijos de Dios hacen su voluntad. Hacemos nuestra voluntad, no la de Dios, como se hace en el cielo. En el cielo, todos los ángeles susurran el nombre sagrado de Dios con un temor reverente, impresionante. Los ángeles, dice que lo miraban, lo leían ahorita, de lo que los ángeles hacen. Dice, con sus dos alas vuelan, con dos alas tapan sus rostros y con dos alas tapan sus pies. Y dicen, santo, santo, santo. Y no paran de decir, santo, santo, santo. ¿Qué cosas hay en sus vidas que no santifican a Dios? La santidad de Dios no se puede tomar a la ligera. Quiero terminar con lo siguiente. Pablo les escribe a los hebreos. Y los hebreos tomen en cuenta que eran hebreos, judíos, que habían sido rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora eran creyentes en Cristo Jesús. Y después de ser creyentes en Cristo Jesús, deciden hacer algo. Deciden volver otra vez a la sombra de lo que eran antes. Otra vez quieren guardar la ley. Otra vez quieren circuncidar a los hombres. Otra vez quieren guardar los preceptos. Volver otra vez a los sacrificios. Y con eso le están diciendo a Dios, el sacrificio de tu hijo no es suficiente. Así que el capítulo 10 les habla de eso. Y el capítulo 10 de Hebreos les está diciendo, en Cristo Jesús no se cumplió todo. Lo cual, Cristo Jesús era la realidad de la sombra de lo que ellos hacían. No tenemos que traer un cordero, ¿verdad? Y no tenemos que traer una paloma en holocausto aquí a la iglesia. ¿Cuál es nuestro cordero? Cristo Jesús. Todo era sombra de lo que vendría a ser en Cristo Jesús. Descansar en Cristo Jesús y creerle a Cristo Jesús. Creer a Cristo Jesús. ¿Con qué razón Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice, yo sé en quién he creído, no a qué he creído, en quién he creído. ¿En quién había creído Pablo? En Cristo, en Jesucristo. ¿Han creído en Cristo Jesús? Si no lo ha hecho, no se vaya a ese lugar sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, amén. La obra completa está. Jesucristo dijo, consumado es. No necesitan hacer nada más, he terminado. Es todo lo que tiene que hacer. Creer por fe en lo que Jesucristo hizo en esa cruz.
Es como si alguien, y quiero ponerlo de esta manera, es como si alguien, un joven, diga, voy a casarme con esa joven, con mi novia, voy a casarme. Van al registro civil, y cuando van al registro civil, y en el registro civil les dan el acta de matrimonio. Y le agarra al joven y le dice, está bien, así con la pura acta estoy bien, ya vete con tus papás. Eso es lo que están haciendo los hebreos. Cristo es la realidad de todo. Y dicen, hay que volver otra vez a los sacrificios. Es como aquella persona que va y dice, ¿sabe qué? Oiga, qué suaves carros tienes aquí, tienen este lote. Voy a llevarme ese. ¿Tiene el título de ese? Sí, lo tengo. Y se lo da el título de la factura. Y cuando le da el título de propiedad del carro, está bien, oiga, si con el puro título tengo. Y hay que se quede el carro. Eso es lo que estaba haciendo los hebreos. Volver otra vez a la sombra. ¿Creen que lo material es todo? Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo es todo. Con qué razón Jesucristo dijo, todo lo que aten, ¿en dónde? En el cielo, quedará atado, ¿dónde? En la tierra. Todo lo que desaten en el cielo quedará desatado en la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? Créale a Cristo. Créale a Jesucristo. Y allí en Hebreos 10, el 30 y el 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo y enseguida hace una declaración. Horrenda cosa es caer en manos ¿de qué? De un Dios vivo. ¿Por qué? Porque no podemos creerle a Dios y a la vez no creerle. No podemos caminar sin querer caminar con Cristo y a la vez querer caminar con las cosas que el mundo ofrece. No se puede. Dios es un Dios celoso, dice Éxodo 20. No se puede. En otras palabras, Dios está diciendo, si lo puedo decir en esas palabras, hijos, no se juega con mi santidad. No voy a jugar con mi santidad, sea quien sea. No voy a comprometer mi santidad con nadie. Eso es. Quiero terminar con estas palabras. Y solamente escribí algunas de ellas. Les he dicho, más de 900 veces se menciona la palabra ¿qué? Santo y santidad. Quiere decir que es muy importante. Y vean algunas de ellas que se mencionan en la palabra de Dios. Tierra santa, sábado santo a los judíos, templo santo, vestimenta santa, casa santa, diezmo santo, inciensos santos, nación santa, santo aceite de la unción, jubileo santo, sus tierras serán santas, agua santa, arca santa, ciudad santa, pan santo, simiente santa, pacto santo, convocación santa, palabra santa, serán santos, lugar santísimo. Y estos son unas pocas solamente, que se mencionan vez tras vez, tras vez, tras vez, diciendo, quiero que se aparten para mí. Y que cuando el mundo que no conoce a Dios pueda ver sus vidas como un hijo de Dios, respira por Dios. Como la sangre de Cristo fluye por su vida.
cómo la sangre de Cristo lo ha perdonado y cómo el Espíritu de Dios ha soplado vida espiritual. Y ahora cada momento, Yahweh, Dios, es eso. Él nos ha escogido con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios por Cristo, amén. Créale a Cristo. Y dirá usted, pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando. Estoy luchando en mi matrimonio. Estoy luchando en mi vida. Estoy luchando en esto. ¿Habrá algo imposible para Dios? Van a poder escuchar que Dios se para enfrente de esa tumba, de ese muerto, y dice, Pedro, sal fuera. Y si Él dice la palabra, ¿quién podrá contradecirla? Ese es Dios, el Dios que nos ha escogido para que en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, podamos vivir en santidad para Él, no nosotros. Él va a vivir esa santidad en nuestras vidas al caminar con Él. Amén. Si hay cosas en su vida que el Espíritu de Dios le está trayendo en ese momento que tiene que dejar, hágalo antes de que algo venga, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén.